Hola a todos, en este video vamos a ver acerca del antirrebote en pulsadores. ¿Qué son los rebotes en entradas digitales? Nos dice que son pequeñas fluctuaciones o variaciones en la señal de voltaje que provocan errores en las lecturas digitales. Como podemos observar en esta imagen, cada vez que se presiona un pulsador se generan estas variaciones en la señal que se llaman rebotes, y lo que provocan estas variaciones es que el microcontrolador es muy sensible a estas señales, y esto a su vez generan errores en las lecturas digitales. Como sabemos, los pulsadores internamente tienen pequeñas láminas que al momento de hacer contacto generan estas variaciones en la señal de voltaje. Normalmente los rebotes se perciben más en los botones o pulsadores, pero también algunos sensores que entregan señal digital también pueden generar esos rebotes. Sin embargo, hay formas para solucionar este problema con los rebotes. Se puede hacer por hardware o por software. En este caso lo haremos por software desde el código. En el caso del antirrebote por hardware, la solución sería en conectar un capacitor que puede ir conectado en las configuraciones pull up y pull down, tal y como se muestra en esta imagen. Y el antirrebote por software es generar una pequeña rutina a través de un bucle while y colocarle un retardo que puede ser entre 10 y 20 milisegundos. Esta sería la forma para la configuración en pull down y esta sería la forma para la configuración en pull up. Una vez aclarado esto, vamos a pasar al primer ejemplo aplicando el método de antirrebote por software. Para este ejemplo vamos a realizar un contador binario de 4 bits y va a ser representado a través de 4 LEDs. Primeramente, en el código tenemos la configuración inicial para el PIC 18F4550, la frecuencia a la que estamos trabajando es 48 MHz y en esta parte declaramos una variable que nos va a servir para el contador de 4 bits. Dentro del programa principal, inicialmente colocamos todos los pines como digitales a través del bit PSFG del registro ADCON 1 y esta es la configuración para colocar todos los pines como digitales. Colocamos el pin A0 como entrada, ya que en este pin se va a conectar el pulsador para incrementar el contador de 4 bits. Los 4 LEDs van a estar conectados en el puerto D, así que todo el puerto D lo colocamos como salida y a su vez limpiamos todo el puerto D. En el bucle while realizamos la lectura del pin A0, entonces en esta parte colocamos nuestra función de antirrebote tal y como lo vimos en las diapositivas. Entonces primeramente se coloca la condición para leer el estado del pin A0. Recordamos que para leer el estado en el que se encuentra un pin utilizamos el registro port, en este caso para el puerto A. Después, dentro de este condicional colocamos un bucle while de la misma forma con la lectura del pin A0. Entonces, cuando se presiona el pulsador, enviará un estado en alto y por lo tanto se va a quedar encerrado en este bucle. En ese momento, mientras no se deje de presionar el pulsador, no se va a salir de este bucle. Pero en el momento de que soltamos el pulsador, rompe este bucle y espera con un tiempo de 20 milisegundos. En ese momento se incrementa el contador y el valor del contador se va a representar en binario en los 4 LEDs. Y en esta parte se coloca un condicional. Va a preguntar si el contador es mayor a 14, si es así el contador se reinicia a 0, porque nuestro contador es de 4 bits. Vamos a comprobar en la simulación para ver que esté funcionando correctamente. Entonces compilamos el programa y pasamos a la simulación. Como podemos observar, el pulsador está conectado en el pin A0 y los 4 LEDs están conectados del pin D0 al pin D3. Ya tengo cargado el programa, le damos play a la simulación. Ahora presiono el pulsador. Vean, en este momento, como el pulsador está presionado, se queda esperando hasta que lo deje de presionar. Entonces, cuando yo lo suelto, se representa el primer valor del contador. En este caso sería 1. Lo presiono nuevamente y vemos que efectivamente el contador va incrementando de 1 en 1 hasta llegar a su máximo valor. Pero ¿qué pasa si no le colocamos la función antirrebote? Únicamente le dejamos el puro condicional. Vamos a ver en qué le afecta al contador. Compilamos el programa, le damos play a la simulación. Ahora veremos qué pasa si no tenemos una función antirrebote. Presiono el pulsador y vean, se genera una lectura errónea. Vemos que el contador no se incrementa de 1 en 1, sino que se incrementa en varios valores. Y como podemos observar, obligatoriamente necesitamos de una función antirrebote para eliminar esas variaciones que existen en la señal. Y de esta forma estamos comprobando. Ahora vamos a ver este circuito en físico. Bien, voy a cargar el programa al microcontrolador
para ver el funcionamiento en físico ya con la función de antirrebote. Esperamos a que termine de subir el programa al microcontrolador y listo. En este caso únicamente estoy utilizando 4 LEDs de este módulo y el pulsador está conectado en el pin A0. Los 4 LEDs están conectados del pin de 0 al pin de 3. Entonces ahora voy a presionar el pulsador para incrementar el contador de 4 bits. Lo presiono y conforme voy presionando el pulsador, el contador va incrementando de 1 en 1 hasta llegar a su máximo valor. Cuando llega al máximo valor, se reinicia el contador y nuevamente comienza a contar desde 0. Y nuevamente comienza a incrementar desde 0 cada vez que presiono el pulsador. Y con esto comprobamos el funcionamiento de este ejercicio en físico. Ahora vamos a encender y apagar un LED con un mismo pulsador utilizando la función antirrebote. Lo único que vamos a modificar en el código es eliminar estas líneas de código. También eliminamos esta variable ya que no la vamos a utilizar. Y en esta parte únicamente vamos a colocar el pin de 0 como salida. Limpiamos el pin colocándolo en estado bajo inicialmente. Y en el programa principal nos vamos a la función antirrebote. Esta parte la dejamos tal y como está. Y lo que vamos a hacer es que cada vez que se presione el pulsador que está conectado en el pin A0, el LED va a cambiar su estado. Entonces para esto colocamos lat_de_bits.ld0 y ahora vamos a negar el estado anterior en el que se encuentra el pin. Y para esto colocamos este símbolo y nuevamente colocamos lat_de_bits.ld0. Y lo que estamos haciendo en esta parte es que cada vez que se presione el pulsador se va a negar el estado anterior en el que se encuentra el pin. Y de esta forma se estará encendiendo y apagando un LED con un solo pulsador. Entonces compilamos el programa, esperamos a que termine de compilar. Ahora pasamos a la simulación, le damos play a la simulación, presionamos el pulsador y vemos que está funcionando correctamente. Con un mismo pulsador se está encendiendo y se está apagando el LED. Vamos a ver el funcionamiento en físico. Ahora voy a proceder a cargar el programa al microcontrolador. Esperamos. Y ya ha cargado correctamente el programa al microcontrolador. Cada vez que se presione el pulsador que está conectado en el pin A0 va a encender y apagar el LED que está conectado en el pin de 0 del microcontrolador. Ahora voy a proceder a presionar el pulsador para encender el LED. Lo presiono, vemos que enciende. Ahora apago el LED con el mismo pulsador y vemos que está funcionando correctamente. Y esta es la importancia de eliminar los rebotes de una señal digital. En este caso hemos implementado una función antirrebote por software. En el próximo video ya vamos a empezar a trabajar con displays de 7 segmentos para visualizar valores numéricos. De mi parte es todo, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.